Bueno, mis hermanitos, el Señor Jesucristo me los bendiga nuevamente. Quisiera recordar un poco acerca del tema que hemos estado hablando, ¿no? Estamos hablando acerca de lo que es la idolatría, ¿no? Y bueno, no sé si de pronto alguno de los hermanos quiera comentar algo acerca de este tema, algo de lo que ya hemos hablado en las clases pasadas. De pronto alguien que quiera levantar su manito y quiera aportar algo el día de hoy, son bienvenidos. Alguien que de pronto quiera el día de hoy comentar algo. Bueno, habíamos estado hablando acerca de la idolatría, ¿verdad, mis hermanos? Ya habíamos tenido parte de una prédica, esta es la segunda clase, segundo estudio que el Señor nos regala, ¿no? Por medio de su palabra, de su entendimiento, segunda parte de este tema tan hermoso, ¿no? Que es la idolatría. El Señor puso en el corazón estudiar un poquito este tema, ¿no? Recordando lo que hemos hablado también hace poco, porque vemos que el mundo está lleno de idolatría, mis hermanos. Nuestros antepasados, el presente y muy seguramente cada vez más se va llenando de idolatría el mundo. Y nosotros tenemos que tener bases suficientes para, para no caer en este tipo de errores, ¿no? Como cayó en algún momento el pueblo de Israel, ¿cierto? Que ese ha sido el pecado grave que ha cometido el pueblo de Israel, ¿cierto? El Señor siempre ha dicho por medio de su palabra, yo soy su Dios, no tengan más dioses delante de mí. Pero podemos ver en toda la escritura cómo el pueblo se ha desviado en pos de otros dioses, ¿no? Que, como ya lo hemos dicho antes, pues por supuesto que no son dioses, ¿cierto? Sino que son cosas que el mismo hombre se ha creado, ¿no? Esa idolatría. Es ahí donde viene el tema de la idolatría. Entonces, sí, que el Señor nos dé suficientes bases, ¿verdad? Para poder bueno, debatir todos esos argumentos que el mundo nos ha querido vender a nosotros, ¿no? Que supuestamente, pues no debemos adorar imágenes, como el Señor nos dice, pero las iglesias, ¿no? Hoy en día, las iglesias hoy en día, pues dicen que no, es que nosotros no tenemos imágenes, es que nosotros no, bueno, que nosotros no adoramos imágenes, que nosotros no las veneramos, ¿no? Que nosotros solamente las tenemos ahí y las honramos. Pero la palabra de Dios es clara, ¿no? Lo que dice el Señor, o sea, no tendrás imágenes, no tendrás imagen alguna, como dice en Deuteronomio, perdón, en Éxodo también, ¿no? En Éxodo 20, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen alguna, ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Entonces, es ahí donde nosotros podemos argumentar claramente, ¿cierto? Por medio de la palabra, que es que imágenes no, o sea, no hay lugar a imágenes, no hay lugar a pinturas, no hay lugar ni siquiera a una estatua, porque la divinidad, el Señor, no está en una estatua, ¿verdad? No está en una pintura. Cuénteme, Victoria, ¿quería preguntar algo? Pastor, es que Señora. nosotros estamos, gracias al Señor Jesús, estamos ¿Ah? leyendo Primera de Corintios 10, ¿sí? Ajá. Y yo quisiera, pone el Señor eso en mi corazón, si el pastor es tan amable y nos puede leer la Primera de Corintios 10, del 1 a pues todo el capítulo, porque es que ahí el Señor también nos muestra en su infinita misericordia todo para nosotros, porque Él habla incluso de los que ya están en este siglo. No sé si el pastor nos hace ese grandísimo favor y nos la puede leer a la congregación. Claro Primera que de sí, Corintios 10. claro que sí, Victoria, con mucho gusto. Leamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10. Vamos a leer desde el versículo 1. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, lo que significa el término idolatría, ¿cierto? El término idolatría, ¿de dónde viene? Viene del griego idolatrio o idolatría, más bien. Pero esa idolatría se compone de dos palabras, ¿cierto? La primera palabra, ¿cierto? De esa frase, de esa palabra compuesta, es eidolon, que significa imagen o figura, y latris, que significa devoto, adoración o tributo. Entonces, de ahí es donde nace la palabra idolatría, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el pasaje de Corintios que mi hermana
mi hermana Victoria nos lo cita, y luego vamos a ver parte de lo que significa o parte de cómo comienza la idolatría, ¿verdad? Porque podemos ver en la antigüedad, ¿cierto? Porque a veces pensamos que es que no, que es que el pueblo comenzó en idolatría cuando hicieron el becerro, ¿no? Cuando salieron de Egipto, que hicieron el becerro, pero podemos ver que la idolatría, ¿cierto? Viene desde mucho antes, desde mucho antes. Y quiero que miremos esa parte también para que nosotros también tengamos como esa base de saber de dónde vienen todas estas cosas, ¿no? De dónde nace toda esta idolatría también, ¿verdad? Y miremos algunas cositas también ahí que hay por allá en los lados de Génesis y todo eso. Bueno, vamos a Corintios. Primera Corintios 10, vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, recordemos que está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Está hablando nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Pablo y nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, dice la palabra de Dios, la roca era Cristo. Ya nosotros hemos hablado en varias ocasiones acerca de lo que es la roca, ¿verdad? Y hemos citado muchos ejemplos en la palabra de Dios, porque ¿qué era lo que hacía Pablo? Recordemos lo que sucedía. Es que mucha gente dice que es que Pablo trajo un concepto nuevo, que Pablo trajo un evangelio diferente, ¿cierto? Que Pablo trajo una nueva enseñanza, pero Pablo nunca hizo eso. Pablo siempre estaba citando y estaba mencionando lo que estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos, ¿verdad? Y ese es un bonito ejemplo de lo que Pablo hizo, porque cuando nosotros miramos lo que Pablo está describiendo aquí, fue exactamente lo que sucedió allá, y Pablo nos lo está trayendo, nos lo está citando lo que sucedió allá, ¿cierto? En el pasado, cuando el pueblo recién sale de Egipto, ¿cierto? Y el pueblo entra en idolatría, pero Pablo nos está diciendo que ese pueblo que estaba ahí tenían la presencia de Dios, tenían ellos la presencia de Dios, pero sin embargo ellos se fueron y se desviaron también con ídolos. Y Pablo decía claramente, la roca que los seguía, ¿cierto? Era Cristo Jesús. Él lo está diciendo acá claramente. Entonces, dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, porque recordemos lo que sucedió durante todo ese trayecto, ¿cierto? De 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo se fue tras la idolatría, ¿no? Allá en Éxodo 32, de pronto ahorita lo leemos también para que completemos esta parte, para que veamos lo que Pablo nos está explicando acá, porque eso está también allá en Éxodo 32, y podemos ver cómo el pueblo se fue apenas, Moisés se fue a hablar con el Señor, ¿cierto? Porque el Señor le iba a dar la ley, ¿cierto? Y las escribió en tablas de piedra, y le dijo el Señor a Moisés, ¿no has visto lo que hizo tu pueblo? El que sacaste de la tierra de Egipto, ¿no has visto lo que hizo? Y luego baja y desciende Moisés, y cuando ve a su hermano Aarón, ¿no? Con toda la gente del pueblo, ahí se habían hecho con los arcillos que tenían, que habían sacado, todas las joyas que habían sacado, que el mismo Señor puso en el corazón de los egipcios, darle todas estas ofrendas al pueblo de Israel en ese momento antes de salir de Egipto. Y cogen todos estos arcillos de oro, las piezas que tenían, y con eso se lo entregaron a Aarón, y fundieron con martillo y buril, fundieron un becerro de oro, ¿cierto? Porque dijeron, a este Moisés pues no sabemos qué le pasó. Haznos tú dioses que podamos nosotros adorarle, dijeron a Aarón. Y Aarón corrió y fue y le hizo un becerro para que la gente pensara que ese era el Dios. Y eso es ahí donde se basa la idolatría, mis hermanos. Pensar que la divinidad está en una estatua, en un muñeco, en una figura. La divinidad no está en nada de eso. No hay nada divino en nada de eso. No podemos pensar que esa estatua, que esa estampita, que esa imagen, que esa figura que tenemos, ¿cierto? O que hay por ahí, pues eso representa la divinidad de Dios. Por supuesto que no. Eso no tiene ninguna deidad. La única deidad la tiene el Señor. Él es la deidad, Él es la santidad, Él es el Espíritu Santo.
Él es el Dios eterno, Él es el Padre. Pero, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4, aparte de escuchar la voz de Dios, ninguna figura vistes. Entonces, ¿cómo es que aún anda todavía el pueblo en idolatría, verdad? Y todo el pueblo, el Señor les dijo, ustedes son idólatras y cuando, ahorita lo leemos más a fondo, pero básicamente lo que le dice a Moisés, voy a acabar con toda esta gente. Y el Señor comenzó a matarlos poco a poco en el desierto. Se fueron muriendo y no vieron la tierra prometida, no vieron la promesa del Señor. Por eso dice la palabra, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados allá en el desierto. Cuénteme, mi hermana Gracielita. Sí, pastor, buenas tardes, el Señor Jesús les bendiga y buenos días, bueno, por donde esté. Pastor, quiero saber si usted en alguna parte de la palabra ha leído alguna referencia de por qué siempre nosotros, me incluyo, porque en algún momento también pensé, ¿no? Que el milagroso de Buga o la Virgen de las Lajas, de alguna manera podrían acercarnos a la divinidad del Señor. Hay alguna porción de la escritura que dé alguna explicación de por qué los seres humanos siempre nos inclinamos a buscar algo de divino en alguna imagen. Es algo que el Señor ha puesto en nosotros de alguna manera. Perdóname la ignorancia, porque pues es que, bueno, ellos no habían visto, antes del Éxodo, no habían visto figura. Lo que ellos conocían de divinidad fue, me imagino, que en Egipto, porque esas personas que salieron nacieron allá. Y la referencia que tenían a divinidad, según los dioses de Egipto, pues me imagino que de ver esa idolatría en Egipto, fue que ellos terminaron haciendo ese becerro. Pero creo que siempre en el sentido espiritual hay una inclinación hacia buscar estas imágenes, es esto que no sé cómo se le podría decir, sea un animal, sea algo medio persona, bueno, es dependiendo de la religión, como la hindú y como, por ejemplo, los egipcios, que tenían formas entre hombres y animales. Entonces, ¿hay alguna porción que explique un poco eso o no existe hasta ahora, no conoce alguna porción el pastor? Claro que sí, Graciela, la palabra de Dios nos lo va a explicar claramente. Vayamos a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio en el capítulo 4, en el versículo 15. Leamos ahí, es algo hermoso. Milenita, regálame un segundito, voy a explicar esto y ya le doy la palabra. Bueno, entonces, es a veces para la gente es un tanto difícil entender, mis hermanos, que el Señor ha escogido un pueblo, ¿cierto? El Señor ha escogido un pueblo para que lo conozcamos a Él. Ha escogido un pueblo, el cual el Señor le llama un especial tesoro. Ha escogido un remanente pequeño, el cual le ha dado la facultad, la virtud y le ha dado la bendición de que conozcan quién es ese Dios. Porque la palabra de Dios dice claramente, dioses no hay sino un solo Dios, ¿cierto? Eso está en Isaías 45:5. Dice, yo soy el Señor y no hay ninguno fuera de mí. No hay ninguno, ¿cierto? En Deuteronomio 44, en Isaías 44 también, en el mismo, dice, fuera de mí no hay Dios, no conozco ninguno. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que la gente se ha metido en la cabeza que algunas veces podría haber alguna divinidad en cierto tipo de ídolos? O que incluso yo he escuchado cuando la gente dice, no, es que este me hizo el milagrito. No, es que ¿por qué? Porque ponen su confianza en otras cosas que no son el Señor. Pero yo le voy a decir a usted, mi hermana, en dónde es que están poniendo ellos su confianza y quién fue el que hizo eso. Mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Se lo voy a leer desde el versículo 4:15, ¿cierto? Desde el capítulo 4, el versículo 15, se lo voy a leer en adelante así rápidamente para que entendamos
que el Señor es el que está detrás de todo. Hay una soberanía infalible, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Hay una soberanía irrefutable del Señor aquí, ¿cierto? De que el Señor es el que concedió toda esta idolatría a los otros pueblos para que ellos se fueran en pos de otros dioses, porque a nosotros se nos ha concedido conocer al verdadero Dios, al remanente de Israel, al remanente de Dios, a los hijos de Dios. ¿Ve? Mire lo que dice la palabra de Dios. Guardad pues mucho vuestras almas, dice. ¿De qué manera podríamos nosotros guardar vuestras almas o nuestras almas? Conociendo al Dios verdadero, ¿cierto? Conociendo siempre a quién es nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues ninguna figura visteis, ¿cierto? Cuando dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis, significa que aquellos que andan detrás de figuras, detrás de idolatría, esas personas no están guardando su alma. La única manera en que nosotros podemos guardar nuestra alma es cuando nosotros honramos a nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios acá, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego, ¿sí? Versículo 16 dice, para que no os corrompáis. Esa fue la razón principal por la cual el Señor no se mostró en una figura, no se mostró en una imagen, ¿cierto? No se mostró como una figura humana, nada de eso se mostró, porque aparte de escuchar la voz, ninguna figura visteis, y eso tenía un propósito, y era el que no nos corrompiéramos nosotros con idolatría. ¿Ve? Dice la palabra de Dios, y hagáis vosotros escultura. ¿Ven lo que yo les estoy diciendo? O sea, el Señor no se mostró de ninguna manera para que no nos corrompiéramos nosotros o para que el pueblo escogido de Dios no se corrompiera haciendo figuras, imágenes, figuras alguna, como dice la palabra de Dios acá, escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Y ya hemos hablado también lo que significa efigie, ¿verdad? Efigie es lo que representa una figura humana representada en una estampita, en una moneda, en una escultura, pero es una forma humana. Entonces dice efigie de varón o de hembra. Dice figura de animal alguno que está en la tierra, figura de animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Dice la palabra de Dios acá, no sea que alces tus ojos al cielo y no sea que abres tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Y escucha porque aquí está la respuesta suya, Gracielita. Mire, dice la palabra de Dios acá. Dice, porque el Señor tu Dios, dice, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, ¿cierto? Él fue el que concedió toda esta idolatría a todos los pueblos para que se fueran en pos de ellos. Incluso hay una palabra donde dice que él también puso esa mentira en ellos para que ellos crean a la mentira y se pierdan, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice claramente acá. La palabra que se usó allí es kahalak, con K, halak, K-halak. Es la traducción, la transliteración de concedido del hebreo, ¿cierto? Que significa apartar, distribuir, apartar ¿qué? Apartar estos dioses para estas personas, para todos estos reinos de la tierra, para que estas personas se vayan en idolatría y finalmente nosotros vamos a reconocer quién es nuestro Dios Salvador. También está repartir, distribuir. Es un sinónimo de esta palabra, distribuir. Él fue el que distribuyó todas estas potestades, ¿no? Para que hagan milagros a la gente, para que se vayan en pos de ellos, para que pongan su confianza en ellos, pero a nosotros se nos ha dado la fe. Porque yo ni siquiera puedo decir que estas personas tienen fe en el Señor. Perdón, tienen fe en esas estatuas o en esos demonios o en esas figuras, porque la fe está relacionada directamente con el Señor. Ya lo hemos hablado varias veces también, lo que significa la fe. La fe viene de la palabra emuná, de la raíz hebrea emuná, que significa fidelidad, integridad, ¿cierto?
verdad, pero eso va directamente relacionado al Señor, porque eso son virtudes del Señor. Por eso yo estoy ligado directamente, mi fe está ligada directamente al Señor Jesús. Nadie más puede decir que tiene fe. No es que alguien tiene fe en un remedio, no es que alguien tiene fe en un médico, no es que alguien tiene fe en tal que lo va a sanar. No, eso no se llama fe, eso es algún tipo de creencia que tienen las personas. Pero fe no es. Fe solamente va directamente al Señor. ¿Ve? Entonces dice la palabra de Dios, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Dice, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y entonces aquí es donde viene el complemento de la soberanía del Señor, ¿verdad? Dice, pero a vosotros, o sea, nosotros que creemos en el Dios verdadero, nosotros que tenemos puesta la confianza en el Dios que no se ve, en el Dios que no tiene ninguna figura, en el Dios que nosotros podemos dar claridad que no está por ahí, ¿cierto? Representado en nada, pero que lo sentimos porque Él está dentro de nosotros. Él está en nosotros, ¿cierto? Dice la palabra de Dios acá, el Señor os tomó y pero a vosotros el Señor os tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto. El Señor nos sacó de toda esa idolatría que estaba, ¿cierto? Y cuando hablamos de específicamente de esto, podemos ver todas las cadenas de esclavitud que tenía el pueblo cuando le servían a todos estos dioses, ¿cierto? Que por naturaleza no son dioses, pero la palabra dice que estos que se hacen llamar dioses, pues el pueblo servía el pueblo servía a toda esta idolatría. Y nosotros nos ha concedido también sacarnos de la inmundicia, sacarnos de todo lo que nosotros hemos sido en algún momento también idólatras, para servir al único Dios verdadero, para servir al Señor. Dice que me tomó y me ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sea del pueblo de su heredad, como en este día. Hoy es predicada esta palabra. Hoy sea testigo esta palabra de que el Señor nos sacó a nosotros de esa inmundicia en la que estábamos. Y tenemos que servir al Dios verdadero. Limpiémonos cada día de toda esta idolatría, de toda esta inmundicia, de todos estos dioses que traíamos a cuestas, porque todo esto nos lo limpió el Señor. El Señor cortó con todo eso y nos dio a nosotros una vida nueva en el Señor. Entonces, lo voy a terminar hasta el versículo 22, dice, hasta el 24, perdón. Dice, y el Señor se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que no pasaría el Jordán. Yo no entraría en la tierra, en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán. Mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Hay una promesa para nosotros. Hay una promesa de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros tengamos siempre presente esa esperanza de poder llegar a la vida eterna con el Señor. En la buena tierra dice, guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no hagáis, dice el Señor, es un pacto que el Señor hace con nosotros, ¿cierto? Es un pacto, el mismo pacto que hizo con David, el mismo pacto que hizo con Salomón en algún momento. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Salomón específicamente? Dijo, guardad ese pacto, dice la palabra de Dios, dice, guardad, ¿cierto? No os olvidéis del pacto del Señor que Él estableció con vosotros. Dice, no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Te ha prohibido. No imagen, no escultura, no efigie, no símbolo, no imagen, nada, no pintura, nada de eso. Porque el Señor lo prohibió, dice, porque el Señor es un Dios fuego, es un Dios de fuego. Dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso, dice el Señor. Entonces, lo que pasó con Salomón, el Señor le hizo este pacto, dijo, ¿y qué pasó con Salomón? Salomón, no le bastó una mujer, no le bastó 2 reinas, no le bastó 10, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Tomó mujeres de los moabitas, de los amonitas, de las egipcias, porque por ahí tuvo incluso una hija del faraón,
¿cierto? De los edomitas tomó también, y a todas esas mujeres, ¿cierto? Lo hicieron desviar en pos de esos dioses, todos esos pueblos que estaban alrededor de Israel, porque eran reinos que estaban alrededor de Israel, y él tomó mujeres de todos esos reinos. Cuando el Señor había una orden específica, le dijo, no tomarás mujeres de los moabitas, no vas a tomar mujer extranjera, tiene que ser mujer de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque no podía haber yugo desigual con respecto a otras mujeres, porque me van a llevar a mí a adorar a otros dioses, me van a mí a sacar de mi creencia, de mi fe en el Señor, ¿cierto? Por eso se fue y adoró y le hizo estatuas y le hizo santuarios, ¿no? Le hizo altares a esos demonios que adoraban esas mujeres de él, y terminó arrodillándose allá. Entonces, es tremendo, mis hermanos, es tremendo. Y aquí en este pasaje, con respecto a la pregunta que hace mi hermana Victoria, podemos ver la soberanía de Dios en pleno. Podemos ver ahí que el Señor es un Dios, perdón, mi hermana Graciela, es un Dios poderoso. Él tiene la respuesta para todo. Todo está en la palabra de Dios. Y aquí podemos ver la soberanía del Señor. Gústele a quien le guste, el Señor es el que ha decidido esas cosas. Porque Él va a tomar un remanente pequeño de todo ese pueblo, un remanente para que lo conozcan a Él. Y Él ha puesto, como dice la palabra, Él ha puesto su nombre en ese remanente. Amén. ¿Estamos, mi hermanita Graciela? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pastor, muchísimas gracias. El Señor me la bendiga. Realmente una respuesta que, o sea, había leído esa parte, pero no se habían abierto mis ojos para entenderla. La gloria para el Señor. Amén. Sí, así el Señor tiene su momento. Sí. Una cosa, pastor, Señora. cuando usted dice que en la palabra, pues el Señor les dio orden de que no tomaran mujeres que no fueran de Israel. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que, porque he leído, por ejemplo, la historia de Ruth, creo que es? Ajá. Ruth, sí, si no estoy mal, ella no era de Israel, ¿no es así? La historia de Ruth no la recuerdo muy bien, mi hermana. Regáleme, yo la estudio un poquito mejor y podemos mirar un poquito más acerca de eso a profundidad. La historia de Ruth. Es una historia muy bonita. Sí, ella se queda con su suegra. Sí, y él la toma por el cuñado, creo que es de la hermana, el tío creo que es. Sí, como un hermano del que fue suegro o algo así, un familiar, pues, por parte o sea, del israelita, pero ella era extranjera. Ella y Orfa era extranjera. Orfa pues se fue a su pueblo, pero ella decidió irse con su suegra y se quedó con ella para cuidar de ella y terminó con un familiar pues de la parentela del esposo. Bueno, Boaz, creo que era él. Y algo así, pero ella no era del pueblo, ¿no? Incluso es del linaje del Señor. Se nombra a ella, si no estoy mal. Sí. O por lo menos el hijo de ella, ¿no? Siendo ella extranjera, ella siendo extranjera, ¿qué pasaría ahí? O sea, eso siempre me ha inquietado porque he leído en la palabra que el Señor dio orden de no tomar mujeres de otros pueblos. ¿O sería que el Señor dio orden de ciertos pueblos? Es que la cuestión es que cuando el Señor reparte, ¿cierto?, al pueblo, cuando el Señor en lo que se llama las diásporas, ¿cierto?, el Señor repartió todo el pueblo de Israel por todas las naciones, ¿cierto? Y ellos se fueron en pos de estos dioses también. Pero la promesa del Señor para el pueblo ha sido siempre la misma, que ha sido una promesa de salvación, ha sido un pacto de salvación para su pueblo, para ese remanente escogido. Así estemos en medio del mundo, en medio de otras naciones que adoren a otros dioses, que tengan otros reinos, pero el Señor, si de verdad nosotros adoramos al Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo,
Él nos va a tomar a nosotros de cualquier tierra lejana donde estemos. Entonces, básicamente también es algo que sucedió con ella también. Pero como le digo a mi hermana, deme un tiempito para que miremos también el caso de Ruth y lo podamos estudiar. Podemos incluso estudiarlo, podemos sacar algo muy bonito de ahí también. Para que no demos de pronto un concepto así como tan a la ligera, porque el libro de Ruth es un libro muy interesante, es algo muy bonito que podemos sacar mucha información de ahí. ¿Vale? Bueno, pastor, muchas gracias. Le agradezco infinito. No, la gloria para mi Señor, Gracelita. Señor la bendiga. Igualmente. Milenita, ibas a comentar algo, ¿cierto? ¿Nos ibas a aportar algo, Milenita? Hola, pastor, buenas noches. Sí, señor. Buenas noches, señora. Cuando uno se pone a estudiar acerca de la idolatría, hay muchísima información en la palabra del Señor. Muchos versículos que hablan de la idolatría como figuras, ¿no? Como por Sí. ejemplo el de Levíticos 26:1. ¿Lo leemos? Sí, señor. Dice la palabra del Señor Jesucristo: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Ahí está nombrando todas las figuras que hacen las diferentes religiones, pero también me llama la atención lo de la piedra pintada, que puede ser en donde entierran a las personas, que les hacen una lápida, pastor, y la gente va allá y se arrodilla y venera y la tocan y la brillan y se convierte en una idolatría para ellos, y eso es abominación al Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es como otro ejemplo de idolatría. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 27:15: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Ahí está maldiciendo a las personas que hacen las esculturas y las imágenes de fundición para que todo el mundo las venere, les pida, ¿sí? Uh-huh. Eso es otra parte de la idolatría. Él nos está maldiciendo por ser idólatras. Dice la palabra de Dios también en Isaías 46:5, dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Entonces, pastor, si nosotros buscamos todos los versículos que hay de idolatría, de verdad que son muchos. Ahí el Señor nos está diciendo, así como mismo pesan 1 kilo de papa, pesan un kilo de oro, de plata, y de eso hacen un Dios y le piden, y Él no se puede mover, no puede hacer nada, que es lo mismo que dice en el Salmo 115, en el Salmo 135, en Apocalipsis. Entonces, y las personas insistimos en tener algo que ver para poder adorar. Entonces, le regalo el último, pastor, que no es precisamente de lo que se ve, sino de lo que no se ve, porque a veces cuando hablamos de la palabra idolatría nos enfocamos solamente en las estatuas o en las imágenes, pero hay muchas otras cosas que son idolatría. Y la palabra del Señor aquí en Colosenses 3, el 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muchas veces las personas cuando leen ese versículo piensan que solamente la avaricia es idolatría. No, ahí está diciendo, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, coma, impureza, coma, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que todas esas cosas son idolatría. Entonces es algo en lo que nos tenemos que fijar porque a veces, y dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Definitivamente nos convertimos en hijos de desobediencia cuando somos idólatras, porque en toda la palabra del Señor Jesucristo, en toda, desde el principio hasta el fin, nos advierte de no ser idólatras, nos advierte de manera fuerte y también nos dicen, hijitos míos, huye de la idolatría. O sea, de la manera más hermosa nos dice y de la manera más fuerte porque nos maldice si somos idólatras. Entonces, que el Señor Jesucristo nos permita ver en nuestra vida a qué cosas nos estamos inclinando que no le agradan al Señor Jesucristo. Entonces, ahí, como para dejar claro que en la palabra también dice que no solo la idolatría es de las cosas que se ven, ni de los mamarrachos esos que hacen que no se pueden mover, sino también de lo que hay en nosotros, la fornicación, la avaricia, todo lo que nombra la palabra. Y hay otros en Gálatas también lo dice y en otros versículos también de la palabra. Eso es como para que nos quitemos la idea que la idolatría solamente es de lo que se ve, pastor, también es de lo que no se ve. El Señor Jesucristo les bendiga. Muchas gracias, Milenita, por ese aporte tan bonito. Claro que sí. Definitivamente, mire, lo que dice mi hermana Milena es totalmente cierto. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, cuando usted mira, por ejemplo, lo que es Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, y usted comienza después con los profetas, comienza con jueces, con Samuel, con reyes, crónicas, proverbios, salmos, Isaías, lo que llaman los profetas, todo, absolutamente todo. No hay un solo libro que no hable de la idolatría. Y es más, que hable también del castigo que va a haber a causa de la idolatría del pueblo. Cómo el pueblo se desvió acerca de todos esos otros dioses, pero también hay una esperanza. En estos libros también hay una esperanza. La palabra de Dios nos da a nosotros una esperanza. Que si nosotros nos limpiamos de toda esta idolatría y comenzamos el camino del Señor, comenzamos la obediencia al Señor, ¿cierto? La obediencia al Señor. Mire lo que les estoy diciendo. Porque recuerden lo que dice en Samuel y lo que dice, lo que nos citaba mi hermana Milena también. Porque la obediencia al Señor la desobediencia al Señor es idolatría. Y eso se convierte en una obstinación. Obstinación a otros dioses, obstinación a hacer lo que va en contra de nuestro Dios verdadero, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que ver en la Escritura. Por eso cuando nosotros comenzamos, o por lo menos cuando comencé a estudiar lo que era la ley y todo eso, y yo comencé a ver la idolatría, yo dije, Dios mío, esto hay que estudiar esto y hay que predicarlo ya, pero es urgente que tenemos que entrar en este tema, porque definitivamente nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, porque la palabra de Dios nos lo muestra, estamos llenos de idolatría, mis hermanos, llenos de idolatría. Cuando nosotros, como dice la palabra de Dios en Colosenses 3, que nos lo cita mi hermana Milena, idolatría no solamente son dioses, no solamente son estatuas, imágenes, piedras pintadas o lo que sea. Toda la idolatría que tiene la gente hoy en día en sus corazones. Dime, mi vida, ¿vas a comentar algo? Bueno, buenas noches para todos. El Señor Jesucristo los bendiga. Pastor, pues viendo lo que hemos leído en los versículos, definitivamente lo que nos lleva a ser idólatras es la falta de conocimiento del Dios verdadero. En Gálatas 4:8 dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. O sea que, ¿qué nos lleva a nosotros a adorar imágenes? ¿Qué nos lleva a nosotros
a ir en contra de las cosas del Señor, pues la falta del conocimiento del Dios verdadero, la falta de leer las escrituras, la falta de poner en obra lo que el Señor nos dice, eso es lo que nos lleva a nosotros a idolatría. Por eso es que tenemos que estar tan pegados a la ley del Señor, tenemos que estar tan pegados a la escritura para podernos ir limpiando poco a poco de todo esto que el Señor nos advierte a través de las escrituras. Sí, muchísimas gracias, mi vida, por tu aporte también. Son un aporte muy valiosos, definitivamente. Eh, Muy bien, bueno, este pasaje es hermosísimo porque, pues, definitivamente, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Dice claramente acá, dice, ciertamente, en otro tiempo no conociendo a Dios, ¿cierto? Eso fue lo que sucedió cuando el pueblo se fue a hacer estos becerros. ¿Qué fue lo que los impulsó o qué fue lo que los llevó a ellos, ¿cierto? A hacer un becerro para adorarlo. La ignorancia que ellos tenían, el hecho de no conocer a Dios en eso, ¿verdad? Porque ellos no conocían a Dios, pero sin embargo sí habían visto lo que el Señor había hecho. Pero el pueblo siempre ha querido tener como, ¿no? Ver, como palpar, pero como dice la palabra de Dios, no andamos por vista, ¿cierto? Nosotros ya no andamos por vista, nosotros andamos es en el espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en algún momento allá con el pueblo? Ellos no conocieron a Dios en ese momento y entonces se fueron a adorar una estatua, a adorar, perdón, un becerro. Y lo mismo ha sucedido con todo el pueblo que definitivamente a través del tiempo de la historia, también, que el Señor nos muestra en la palabra, cómo se han ido en pos de otros dioses. ¿Por qué? Por la ignorancia, por no tener ese corazón dispuesto a conocer el Señor Jesús. Porque el Señor puso su nombre en ese remanente, en ese pueblo. Solo un remanente lo va a hacer salvo. ¿Por qué? Porque conocemos al Dios verdadero. Sí, mi hermana, sí, dime, Alison. Mi hermana Victoria, regáleme un segundito, ya le doy la palabra. Sí, mi hermana Victoria. Cuénteme, Alison. Totalmente lo que su merced está diciendo, dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es totalmente lo que su merced dice. Y se guiaron lo que hacíamos nosotros, guiándonos en nuestro propio razonamiento y en el necio corazón de nosotros, y el Señor nos entregó a eso cuando éramos idólatras. Adorar cosas que no eran, como dice la palabra de Dios, el Señor los entregó a la inmundicia. Es totalmente de acuerdo, ¿cierto? Lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, cuando la palabra de Dios nos dice que Él fue el que distribuyó todo eso, el que concedió todos esos demonios y todo eso al pueblo para que la gente se fuera en pos de ellos. ¿Por qué? Porque se envanecieron en su propio razonamiento. Cuando adoraron al becerro, ¿qué hicieron? Se envanecieron en su propio razonamiento, en su ignorancia, ¿cierto? Allá se fueron detrás de todo eso, a adorar eso, y el Señor los entregó a la inmundicia, dice la palabra de Dios. Mi hermana Victoria, cuéntenos qué nos iba a aportar. Gracias, Pastor, Alison, el Señor te bendiga. Yo no recuerdo bien, pero sé que leí en una parte, cuando el Señor sacó a Abraham de la familia que él tenía, era la familia, no recuerdo bien, usted me corrige si no es así, pero cuando el Señor Jesús saca a Abraham de la descendencia, era esa familia, creo que leí en una palabra de la escritura que también tenían imágenes y todo eso. Sí. E incluso ahí también el Señor nos muestra cómo a sus hijos, porque Abraham, él ya lo tenía predestinado para todo lo que él tenía. Y a pesar de que estaba ahí, y me imagino yo que cuando él estuvo en medio de esa familia y de esas cosas, pues vivía como tradición esas cosas. Pero el Señor Jesús nos muestra que así como él sacó a Abraham de esa familia y de esas cosas que ellos hacían, también ha hecho con nosotros sus hijos, ¿no? Porque estábamos pues igual. Nuestra familia sigue siendo nuestra familia, pero
nuestro Dios es el verdadero, el vivo, el que no necesitamos ver una imagen, porque el Señor Jesús es inimaginable, o sea, no es, o sea, como nosotros que somos unos esclavos inútiles, queremos imaginarnos a un Dios todopoderoso que es inimaginable. No me acuerdo bien, estaba buscando ahorita, y si el pastor se acuerda, me gustaría mucho que me regalara esa porción de la palabra donde el Señor habla, y él lo habla y dice que saca a Abraham de, de la familia donde tenían imágenes, eran idólatras. Si quieres lo podemos leer, mi hermana Victoria, está en Génesis 10:2. Perdón, en Génesis 2. Y sí, ahí vemos, pastor, que desde mucho antes estaba todo eso, ¿no? Eso contra el Señor. Génesis 12, Victoria. Dice la palabra de Dios ahí, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice. Bendeciré a los que te bendijeren y te maldeciré a los que te maldijeren, y bendeciré en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Eso es algo que me gustaría explicarle un poquito más, Victoria, porque resulta que cuando Abraham recibe el llamado del Señor, él estaba en Ur de los Caldeos, ¿cierto? Ur de los Caldeos es una región que queda al sur de lo que llamaban antiguamente el sur de Mesopotamia, ¿cierto? Todo lo que era la parte de Irak, en la parte sur, eso se llamaba Ur de los Caldeos, que era una ciudad muy cerca a la ciudad de Babilonia. Pero lo tremendo de todo es que eso era una ciudad llena, infestada también de idolatría, porque como les comenté en algún momento, toda la palabra nos habla a nosotros de toda esta idolatría que ha traído el pueblo de Dios, ¿cierto? La descendencia a través de toda la historia, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que sucedía en Ur de los Caldeos? ¿O qué era lo que sucedía en Babilonia? Resulta que hay un personaje muy importante en la historia del pueblo, en la historia de la humanidad, la historia de la creación del Señor, que se llama Nimrod, o que se llamó Nimrod, ¿cierto? ¿Qué sucedió con ese señor Nimrod? Este señor Nimrod, dice la palabra que era un hombre, miremoslo aquí en la palabra, eso está en Génesis 10, ahí mismo en Génesis 10, ahí más atrásito, sí, ahí está, en Génesis 10. ¿Qué era lo que sucedía ahí en Génesis 10? Dice la palabra de Dios así, y Cus engendró a Nimrod, ¿cierto? Dice, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ya les voy a explicar qué es lo que representa esa palabra poderoso. Dice, en la tierra, este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá. ¿Qué fue lo que sucedió con Nimrod? Nimrod, dice la palabra ahí, que fue el primer poderoso de la tierra, pero cuando uno mira la traducción, la transliteración, el significado de esta palabra, significa el primer rebelde, ¿cierto? El primer poderoso en rebeldía contra el Señor. El primer rebelde, ¿cómo es que es? El primer rebelde en la tierra. Es decir, que ese señor se alzó en rebeldía contra el Señor, contra las cosas del Señor. ¿Por qué? Recordemos lo que sucedió en Babel. Cuando se edificó la torre, él fue el que quiso edificar la torre de Babel. Y cuando el Señor dijo, no, voy a confundir la tierra, ¿cierto? Voy a confundirlos a todos. ¿Por qué? Porque querían hacer una torre. Este señor fue el que estaba ahí detrás de eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Él quería construir una torre, no porque la torre, él quisiera llegar a la torre y ver que el paisaje estaba muy bonito. Él quería llegar allá, era porque él quería ser igual que Dios, ¿cierto?
De hecho, la historia, cuando uno lee la historia de Nimrod, ¿cierto? Uno lee un poquito más acerca, investiga un poquito más acerca de Nimrod, uno se da cuenta que este señor quiso ser igual a Dios. De hecho, cuando él comienza este reinado, porque él se va y funda unas ciudades muy importantes en Mesopotamia, como lo son Babilonia y como lo son Nínive, que es en la parte norte de Irak, en la actual Irak, en este momento, ¿cierto? ¿Qué sucedió con eso? Él forma lo que se llama como el primer reino, los primeros reinos de la tierra, ¿cierto? Porque Nínive, ahí podemos ver los reinos, ¿no? Dice, el comienzo de su reino Babel, y nombra otras ciudades que él edificó también. Pero cuando él se hace rey, ¿cierto? Él hace llamar a todas las personas que estaban con él, los hace llamar que él se quiere hacer llamar Dios. O sea, en cierta manera los obliga a ellos a que lo llamen o a que lo idolatren. Mire de dónde viene toda la idolatría también. ¿Por qué? Porque este señor que se alzó en rebeldía, que se alzó también en desobediencia al Señor, que quiso ser más que Dios, ¿cierto? Que quiso ser igual que Dios, alzándose una torre que llegase hasta el cielo, porque como él sabía que Dios estaba en el cielo, pero él quería ser igual a Dios, él quería ser otro Dios como el Señor. Y él obligaba a todo el mundo a que lo trataran como Dios. Por eso él fundó estas ciudades, y la cuna de la idolatría, mis hermanos, era todo lo que era la Mesopotamia. De hecho, de ahí parte, por ejemplo, la historia, ¿cierto? Cuando Babilonia, todos sabemos lo que sucedió con Asiria y con Babilonia, ¿cierto? Porque Nínive era la capital de Asiria, ¿cierto? Y Babilonia, ¿cierto? Babel, porque llamaban más adelante lo que en un momento se llamó Babel, pero más adelante se llama como Babilonia. Eso está incluso en Miqueas 5, también podemos ver la historia ahí, cómo el Señor nombra también a Babilonia, que viene de Babel. Pero podemos ver toda la idolatría porque este señor, pues, él quiso ser igual a Dios y él montó sus dioses y sus demonios y sus cosas, y entonces él era el Dios supremo ahí para todo este reino. De ahí parte toda esta idolatría, todos estos que por naturaleza no son dioses, como dice la palabra, ¿verdad? Y cuando el Señor rompe el reino de Israel y viene el reino de Asiria y toma por cautiverio al reino del norte, a la casa de Israel en la parte norte, y luego viene, ¿cierto? Este señor Nabucodonosor también, y toma en cautiverio el reino de Judá o la casa del sur, ¿cierto? Y lo lleva en cautiverio también. Podemos ver que el reino del norte específicamente se disipó entre las naciones, se disipó entre todos estos reinos, entre todas estas ciudades, perdón, entre ese reino que estaba ahí de Siria, entre las ciudades, y ellos trajeron todos esos dioses, se mezclaron entre las naciones y comenzaron a adorar todos estos dioses. Por eso lo que son, por ejemplo, los profetas como Nahum, como el de la ballena, ay, siempre se me olvida el de la ballena, no, el del pez. Jonás, pero no es el de la ballena, es el pez. Es el del pez. Jonás, todos estos cuando predicaban era la destrucción de Nínive a causa de toda esta idolatría que tenía toda esta gente que vivía en esas tierras. Entonces, cuando el Señor saca a Abraham de su tierra y de su parentela y lo saca de esa parte, ¿cierto? Podemos ver que de alguna manera uno nos explica cómo todas estas descendencias semita estaba aún en toda esta tierra, ¿cierto? Porque lo que es la descendencia semita son los descendientes de Sem, los hijos de Sem, ¿cierto? Y el Señor les dio unas tierras a ellos, pero podemos ver cómo este Señor toma poderío de todas estas tierras y los introduce también en esta creencia a otro Dios diferente que no es el Dios nuestro, ¿verdad? Pastor. Entonces, sí, señora. Pero la palabra poderoso, ¿sí la debemos utilizar? Sí, claro, pero lo que pasa es que ahí está traducida como poderoso, pero es rebelde. O sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos en el día a día. Esa palabra solamente lo que está traducido ahí como rebeldía, como ir en contra de lo que el Señor estableció.
Ah, gracias, pastor. De hecho, se conoce como ese vigoroso cazador, ¿no? Como ese cazador poderoso en contra de las cosas del Señor. Es como el primero que se levanta en contra del Señor. Bueno, ¿dónde era que estábamos nosotros? ¿Dónde era que íbamos? A ver. Ay, ¿verdad? Estábamos leyendo 1 Corintios apenas. Que dice Manuel que cómo es que se llama ese rey, el que se... Nimrod. Ahí está en Génesis 10. Gracias, pastor. Ahí en Génesis 10, 8, a partir del 8 lo puede leer. Este Nimrod viene de la descendencia de Cus. Y ustedes saben que quién es Cus, ¿cierto? Es el hijo de Can, el hijo de la descendencia de Noé. Sí, sí. De los hijos de Noé. Ajá. De hecho, es la de Noé del padre. El que el padre maldijo, sí, señora. Ajá. Entonces, mire toda la maldición, ¿no? Mire cómo todo viene alineado también con la palabra, ¿no? Porque mire la maldición que había, porque pues obviamente no iba a conocer el Dios verdadero, el Dios nuestro. Bueno, entonces sigamos entonces en 1 Corintios. Bueno, 1 Corintios. Bueno, dice la palabra de Dios. Estábamos en el versículo 1 Corintios 10, vamos a leer el versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En algún momento, pues, lo que estábamos hablando de todo lo que sucedió, ¿cierto? Con el pueblo, que ellos codiciaron dioses ajenos, codiciaron toda esta como se envanecieron en su propia sabiduría y en todas esas cosas, ¿verdad? Así que nosotros no debemos codiciar nada de eso que sea idolatría, nada que sea imágenes, nada que sea nada de esas cosas, ¿cierto? Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, ¿cierto? Según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mire lo bonito de la palabra, porque Pablo nos está a nosotros citando lo que estaba escrito allá. Miremos leamos en un momentico lo que dice la palabra de Dios, en Éxodo 32. El versículo 1. Ya. Dice la palabra de Dios, Éxodo 32, desde el versículo 1, dice así. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El versículo 2 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Mire todo lo que está sucediendo aquí, presten atención. Dice, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero la palabra de Dios dice claramente que ya el Señor había determinado y les había dado una orden a ellos, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que ellos sí se envanecieron en su vana sabiduría, porque la palabra de Dios dice claramente en Éxodo, como lo leímos ahora, ¿cierto? ¿Qué fue lo que leímos en Éxodo? La palabra de Dios dice claramente en Éxodo, no tendrás dioses ajenos, ¿cierto? Dice en Éxodo 21, dice, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ellos dijeron, no, este becerro fue el Dios que nos sacó a nosotros de la tierra de Egipto. Y el Señor les había dicho, yo soy tu Dios. Entonces, ellos pensaban que esa imagen, esa vaca que estaba ahí, ese becerro, era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Pero eso estaba totalmente equivocado. Se envanecieron en su ignorancia, ¿cierto? Dice también la palabra de Dios, becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, ellos no dijeron, este es el Dios que me sacó de la tierra de Egipto. Ellos eran tus dioses. ¿Por qué? Porque ellos ya venían con esa mentalidad, ¿cierto? De Egipto, 430 años plagados de idolatría,
en donde veían idolatría por todo lado, en donde cada cosa, ¿cierto? En su día a día había un ídolo para cada cosa, había un Dios para cada cosa. Entonces ellos pensaban que no había uno solo, que habían muchos, ¿cierto? Entonces, mire también lo importante de poder analizar estas cosas. Entonces dice, hizo un becerro de fundición allá en Israel, que sacaron de la tierra de Egipto. Dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Además de todo, conmemoraron fiesta a ese becerro, como si hubiese sido la fiesta del Señor. ¿Por qué? Porque resulta que la fiesta que estaban hablando acá era la fiesta de la Pascua, porque cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto, ¿cierto? ¿Qué significa Pascua? Significa Pesaj, que significa, en el hebreo significa Pesaj, que dice pasar de. Ellos conmemoran la Pascua, era el pasar de la tierra de Egipto a la tierra prometida que el Señor les dio. Es decir, ellos conmemoran el día en que salieron de la tierra de Egipto y ellos estaban haciendo fiesta a ese Dios, por eso que ellos estaban celebrando. Entonces, por eso Pablo les decía, no sean como los otros idólatras que se sentaron a comer y a beber, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo el pueblo en ese momento. Pablo les estaba citando lo que estaba sucediendo ahí. Dice, ofrecieron a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Ve? Eso era lo que estaba diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque por cuanto ese Dios que ellos estaban viendo ahí, diciendo que ese fue el que los sacó de la tierra de Egipto, estaban celebrando Pascua o estaban celebrando fiesta a ese demonio, a ese ídolo que tenían ahí. Amén. Vivian, Constanza, ¿quién levantó la manito por ahí? Pastor, buenas tardes por allá. Hola, Hola, Vivian, ¿cómo está? El Señor te bendiga. Pastor, es que ya leyendo esos versículos donde pues Aarón dice lo de los arcillos de oro, yo me he preguntado acerca de esto porque no recuerdo haber leído que el Señor haya castigado a Aarón por eso, y me parece que pues él fue el que empezó como a realizar eso y no hay como un castigo para él, o no recuerdo haberlo leído. No sé si usted no se aporta algo de eso. Ahorita se lo voy a leer, ¿sabe por qué? Porque resulta que el Señor, más adelante se lo voy a aclarar un poquito, porque a causa de eso, el Señor los iba a raer sobre la faz de la tierra, el Señor los iba a consumir a todos. Pero Moisés hizo como se interpuso entre ellos y dijo, o sea, de cierta manera como que convenció al Señor de que no los matara a ellos por eso, pero a causa de eso que Moisés hizo, el Señor dijo, no, lo castigó a él y le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Por eso Moisés nunca pudo entrar a la tierra prometida, porque él pagó prácticamente por lo que hizo el pueblo en ese momento. ¿Ve? Entonces, como dice en Deuteronomio que le leí ahora, ¿cierto? En el libro de Deuteronomio, dice en el versículo 4:21, Deuteronomio 4:21, dice, y el Señor se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que no pasaría el Jordán, ni entraría en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, ¿cierto? Pues yo moriré en esta tierra. Mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Y dice aquí Moisés, dice, guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor que Él estableció con vosotros. No hagáis escultura como ellos lo hicieron en algún momento. Se lo voy a terminar de leer para que lo aclaremos, Vivian. Dice la palabra de Dios acá. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira lo que el Señor dijo a Moisés, dijo, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo duro de cerviz, dice. Es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues,
déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma de ti, y yo haré de ti, y yo haré una nación, y yo haré de ti, y yo de ti haré una nación grande, dice la palabra de Dios, y de ti yo haré una nación grande, dice. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios, y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que yo he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, una de uno y otra del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y las escribió. Y las escrituras, era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, tremenda esta palabra, mis hermanos, porque podemos ver aquí el pacto y cómo Moisés les recuerda a ellos, ¿cierto? Que hay que guardar ese pacto, el pacto de no andar en idolatría, de no tener dioses ajenos delante de nosotros, para que el Señor nos dé la tierra que el Señor nos prometió. Por a causa de eso, Moisés le tocó pagar, porque si no todo el pueblo iba a ser raído sobre la faz de la tierra, todos iban a ser consumidos, incluyendo a Aarón, pero el Señor perdonó en ese momento. Amén. Señora. Buenos días, pastor, el Señor Jesús lo bendiga. Hola, Esperancita, ¿cómo está? El Señor me la bendiga. Amén. Pastor, discúlpeme que lo interrumpa, Señor. que quería invitar a mis hermanitos a que siguiéramos leyendo, lo que estamos leyendo, lo siguiéramos leyendo, para que nosotros nos demos cuenta que el pecado no viene sin causa, que cuando hay idolatría y pecado, el Señor va a dar su castigo. Porque dice acá, pastor, en la palabra de mi Señor Jesús, en esos 31, dice, entonces volvió Moisés a nuestro Señor Jesucristo y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, o sea, el único libro de la vida de salvación. Ajá. Y nuestro Señor Cristo respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. O sea que el pecado no viene sin causa. La idolatría, el Señor mire el pago que nos da. Ahí también dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo donde yo te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. En ellos su pecado. El pecado no, ¿sí ve, pastor? Yo invitaría a mis hermanitos que lo siguieran leyendo para que nos demos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos idolatría, vamos a recibir un castigo por ese pecado tan grande que es la idolatría. Bueno, sí, señora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Esperancita. El Señor me la bendiga. Mis hermanitos, el Señor Pastor, Jesucristo me los bendiga. Y vemos Señora. también y vemos tan grande y tan bueno que es el Señor Jesús que puso eso en el corazón de Moisés, ¿no? O sea, él mismo ofrecerse él también, ¿no? Como que pasen ellos, pero eso lo da solo el Señor, porque nosotros sabemos que de nosotros no viene nada bueno. Claro que sí. Y que sí me gustaría mucho antes de que terminara, a ver si termina la de Corintios. Y pastor, como lo que usted dice, mire, imagínese Pablo, ¿cuánto tiempo había pasado ya? ¿Cuánto tiempo había pasado después de que Pablo habla estas palabras de todo lo que pasó allá? Y nosotros no veíamos eso antes, o sea, uno no veía, uno no entendía, y mire el Señor Jesús cómo es tan bueno y nos muestra que eso ya había pasado y es de lo que Pablo nos está hablando, porque
es que es hermosa, o sea, esa de Corintios yo la leí anoche, gracias al Señor Jesús, y Manuela leyó, me parece hermosa y me gustaría mucho que terminara, si la puede leer, pues como ya se va a terminar como de corrido para todos los hermanos. Bueno, vamos a leerlo entonces para terminar el pasaje completo, pero la otra semana los invito a que lo retomemos y lo estudiemos más a fondo porque hay muchísima información y hay algo muy hermoso en la interpretación de estos pasajes que son de gran valor para nosotros y nos van a dar a nosotros una luz para poder entender más este pasaje. ¿Sí? Entonces, bueno, sigámoslo leyendo. Dice, estábamos en el versículo... bueno, voy a leerles del 6, 10:6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esta palabra también quiero que la miremos también en números, porque esta palabra está en números 25, está más o menos desde el 1 al 18, y quiero que miremos esa historia de ahí. ¿Por qué? Porque en números 25 nos muestra a nosotros cómo murieron esas 23,000 personas también, cómo el Señor mató todas esas 23,000 personas y las aniquiló a todas, pero cesó la mortandad por una sola persona, por uno solo que se levantó en contra de todo eso que estaba sucediendo ahí, y el Señor cesó la mortandad, pero alcanzaron a morir 23,000 personas. Entonces, dentro de 8 días lo miramos con más detenimiento. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Porque esta es otra palabra también, ¿cierto? Cuando murmuraron del Señor también en números también, creo que es en números, murmuraron también y murieron 14,700 personas también. Ahí también nos muestra el Señor cómo murieron. Eso fue en la rebelión de Coré, que murmuraron en contra del Señor, porque no murmuraron en contra de Moisés, murmuraron fue en contra del Señor, renegaron en contra del Señor. Y el Señor mató 14,700 personas, más las 250 que murieron en la rebelión de Coré, que fue Coré con todos sus séquitos, se los tragó la tierra vivos, a ellos, a sus familias, a sus tiendas y a todo lo que tenían, se los tragó completos. Entonces, y perecieron por el destructor, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y está escrita para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si nosotros nos creemos firmes, mis hermanos, de verdad que tenemos que tener nuestra confianza en el Señor, no en nuestra propia fuerza, porque no es por mi fuerza, es por el poder de Dios, ¿cierto? Que Él es el que me sostiene, Él es el que me mantiene a mí vivo. Como decía mi hermana Alison ahora, se envanecieron en su propia sabiduría. Que no nos pase a nosotros, porque estas cosas están aquí como ejemplo para nosotros, para no caer en lo mismo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es otra parte que también quiero explicar, para que tengamos un entendimiento correcto por medio de las Sagradas Escrituras acerca de lo que son las tentaciones y la salida que el Señor nos da a nosotros para que podamos huir de esa tentación. Por eso dice la palabra acá, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, ojo, según la carne. Los que comen de los sacrificios, que son, dicen, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Por supuesto que no, ¿cierto?
Ni el ídolo es algo, ni lo que se sacrifica a ellos. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. ¿Ve? Lo que hacen en sacrificio a todos estos ídolos y a todas estas falsas deidades que existen, dice la palabra de Dios, que no lo sacrifican lo que ellos sacrifican, lo sacrifican a los demonios. ¿Ve? Dice, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Dentro de 8 días el Señor Jesucristo nos lo permite. Retomamos de aquí para que sigamos adelante con ese tema tan bonito que es de la idolatría, porque aún tenemos mucho para estudiar. Aún tenemos mucho que el Señor nos muestre por medio de su palabra para que podamos seguir conociendo aún más de la Escritura y seguir conociendo aún más de ese pecado tan terrible que es la idolatría. Amén. Mis hermanitos, Amén, el Señor Jesucristo me los bendiga. Quisiera Amén, saber pastor, si de pronto... Cierto que Sí. en Primera de Corintios 16, ahora que usted leyó que dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos, eso es como esa palabra, es la que como han sacado como los católicos cuando hacen esa abominación, ¿cierto, pastor? Claro, Como claro, eso eso es una la abominación. utilizan ellos, ¿no? Ellos la utilizan y miren que es diferente lo que el Señor nos muestra acá, El Señor pastor. nos muestra que la copa de bendición que el Señor nos da es la sangre de Cristo, porque esa es la copa de bendición, es por la sangre de Cristo que nosotros somos santificados, que nosotros somos perdonados de pecados, ¿cierto? Es por eso. Y el pan no es esa galletica que comen ellos. El pan es el cuerpo de Cristo que fue molido a causa del pecado de nosotros. ¿Ve? Por eso es la sangre y el cuerpo de Cristo es la mayor bendición que nosotros hayamos podido tener. El Señor Jesucristo me los bendiga nuevamente.